Como somos unos tíos muy raros, lo que vamos a hacer es darle la palabra en primer lugar a Marta, porque respetamos ahí la cortesía más elemental. Y yo, pues Marta, no sé, de tu experiencia en estos, pues ya prácticamente 3 años, ¿no? 2 años largos como diputada de las Cortes de Aragón, pues ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estás viviendo en las Cortes de Aragón ese ímpetu separatista que está llegando a esta tierra? Primero, gracias, Jorge, por presentarme la primera. Buenas tardes, porque realmente somos una minoría en el Parlamento, concretamente en Vox, en Aragón, lógicamente se nota. Es en todas las comunidades también, estoy viendo a Sara, en Asturias también hay una minoría, entonces lo agradezco. Bueno, pues el impacto que estamos viviendo en Aragón es un poco ya lo que ha resumido Santiago, que, bueno, pues haciendo nuestros pequeños pinitos, presentando proposiciones no de ley, haciendo como que combatimos un poco, pues, que si vamos a detener la política lingüística, vamos a ver qué pasa en los colegios de la franja, pero, como decías, Jorge, no pensamos que, aparte de ser un altavoz, que sí que es muy importante, no pensamos que sea la manera de poder acotar el nacionalismo o el panseparatismo, que es como le llamas tú, que es creciente, que avanza y que además me parece que avanza de una manera pues un poco pues dentro de una paranoia esquizoide, diría yo, porque tampoco es que tengan una... No es que no tengan motivo, pero quiero decir, yo me he venido al presente a partir del 1 de octubre, que es donde, digamos, aunque ya llevábamos unos años en los que se notaba que algo pasaba, pero a partir del 1 de octubre, con esa declaración de independencia y proclamación patética de república de unos segundos, pues empieza, en el caso que yo me he preparado, la materia que a mí me atañe es un éxodo de empresas brutal, como ya ha dicho uno de los contertulios, que además ha preguntado porque él fue uno de los afectados, pero de tal manera que en el primer trimestre, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, se van 3.500 empresas. En el último trimestre del 17, perdón. En el primer trimestre del 18 se van otras 1.500. Nos encontramos con que en 6 meses más de 4.500 empresas se van de Cataluña y entonces se llega a la conclusión de que me surgen 2 dudas. Una, la que tú has dicho de que esa proyección que tienen ellos como comunidades en el exterior, como patria en el exterior, pues que no les importa nada más que la cultura, la educación y comer el tarro, por decirlo de una manera coloquial. Realmente es verdad, porque pasa por encima del empleo, la economía y la empresa. Entonces, ¿esto a ellos no les duele? ¿Solamente les duele a los empresarios? Es la pregunta que me hago yo. Porque, bueno, pues después de ese boom de 6 meses, que me parece bastante brutal, y empresas de peso, además, de firmas de Mitsubishi, Panasonic, todas las que conocemos como importantes, hay un impasse, una burbuja como de receso que entre la crisis sanitaria y el vamos a ver qué pasa, que parece que no están tan fuertes, se relaja, pero que a partir de 2021, pues de nuevo vuelve a coger fuerza, porque las elecciones catalanas del 14 de febrero vuelven a dar la victoria al independentismo. Se anuncian las elecciones de la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo, con ese anuncio por parte de Isabel Díaz Ayuso de la bajada impositiva, que es lo que hace también que haya esa fuga masiva hacia Madrid. Y para que vamos a hablar, coincidiendo también en ese pequeño periodo de tiempo, con los famosos indultos o condenación de penas a esos 9 reclusos, presos políticos, como ellos les llaman. Entonces, bueno, pues no sé, me puedo seguir enrollando y les puedo quitar. Jorge Campos es portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Baleares y presidente del grupo también, bueno, da igual. Y sobre todo es un hombre que lleva en la lucha pues muchísimos años, incluso antes, por supuesto, de pertenecer a Vox. Y me da a mí
que Baleares es la región de España más avanzada en ese proceso de destrucción por parte del separatismo de Cataluña. Yo creo que muchísimos de los... Decirle al del CNI que ya lo grabamos nosotros. Que ya está grabado, está en streaming, está en directo, no hace falta. Jorge, ¿nos podrías contar un poco cómo es la situación? Y sobre todo, a mí me gustaría que nos explicases en qué medida el Partido Popular de Baleares ha colaborado en ese proceso de autodestrucción de la región. Gracias, querido Jorge, querido tocayo. Permíteme que te diga además que vivimos en un estado permanente de manipulación histórica y hay que decirlo todos los días. El tema es que evidentemente en Baleares, también ha pasado un poco en Valencia, después nos lo contará José María seguro, en Baleares no ha hecho falta que gobierne ningún partido nacionalista, ha gobernado siempre el Partido Popular hasta pequeños periodos donde el Partido Socialista se ha juntado con todo tipo de partidos y diversas especies. Y el Partido Popular, con mayoría absoluta, ha sido el artífice de la introducción, expansión del pancatalanismo en las Islas Baleares. De hecho, toda la legislación que ha permitido esta situación ha sido aprobada por el Partido Popular. El Partido Socialista, con los comunistas y con los separatistas, no han tenido ninguna necesidad en aprobar nuevas leyes para crear esos países catalanes. Países catalanes que, por supuesto, no existen, ni han existido jamás, por eso decía lo de la manipulación histórica, que se basan exclusivamente en la idea de una lengua común, que no es la española, que es nuestra lengua común, sino que es el catalán. Entonces, el nacionalismo catalán intenta, a través de decir que en Baleares hablamos en catalán y que en Valencia hablamos en catalán, pues de ahí a la idea de que la cultura también es catalana, y de ahí al ámbito cultural de los países catalanes y del ámbito político de los países catalanes como ente diferenciado del resto de España. Y eso lo han conseguido a través de la lengua. Si no hubieran lenguas cooficiales en estas regiones, me atrevo a decir que no existiría ni el concepto de pancatalanismo ni el separatismo que tenemos actualmente, porque han tenido que buscar el único rasgo diferenciador, de alguna manera, para separarnos de los otros. ¿Y qué han encontrado? El catalán. Pero es que es mentira, y yo aquí lo digo en todas partes, y me da igual que todo lo que me llamen. En Mallorca hablamos mallorquín, no hablamos catalán, tenemos pues, manifestaciones culturales antiquísimas, incluso muy distintas a las catalanas, y nadie nos ha traído nada en base a esas fantasías que ellos enseñan además activamente en los colegios, porque este es el gran problema. Es que esta idea que nos parece aberrante es la que se está enseñando desde hace más de 20 años en Baleares, gracias a esa legislación que os decía. Entonces, lo que hay que hacer, como muy bien decías, Jorge, es combatirla en todos los ámbitos. Porque además la manipulación es tan bestial que si nos ponemos en este plan de crear fantasías, pues, pues a lo mejor habría que decir y recordar que el Reino de Mallorca tenía territorios continentales, ¿no? El Rosellón, la Cerdaña, Montpellier, eran parte del Reino de Mallorca, pues entonces nos crearemos los Países Baleares. Ya veremos qué gracia le hace a alguno, ¿no? Entonces, claro, es que si entras en esta dinámica de intentar llevar al extremo, y con la manipulación incluida, nuestros rasgos culturales, históricos, pues puede llevar al disparate más increíble que alguien se puede imaginar. Y la idea definitiva es esa. La idea no es que lo hacemos para... Porque además siempre empiezan todos igual. Ellos lo hacen para conservar, ¿no? Es que si no se va a perder. El catalán se perderá, la cultura catalana se va a perder, y además se van a Baleares y se van a Valencia también y dicen, no, es que lo hacemos porque es que si no, el ogro españolista, centralista y demás va a acabar con todos vuestros rasgos identitarios y culturales. Y también mienten en eso, porque es justo al revés. Ellos son los que acaban con la cultura de Baleares, con la cultura de Valencia, son ellos los que lo acaban, porque hacen además una uniformización, empezando por la lengua y por la cultura. Todo es catalán, entonces ¿qué hacen? Como todo es catalán y resulta que van a Mallorca y ven que hablamos distinto, que hablamos mallorquín, dicen, no, esto no puede ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues catalán estándar. Y te crean un catalán ortopédico de laboratorio, te lo meten y te lo enchufan a través de la educación durante 20 años, gracias al PP, y te lo meten también en los medios de comunicación y las televisiones públicas. Y te dicen, esto es para que no se pierda lo vuestro. Y dices, oiga, no, es que lo que se está perdiendo precisamente es el mallorquín, que me lo están sustituyendo por el catalán para que de ahí se pase
a la idea que os decía cultural y política de que todo es catalán, todos somos catalanes, todo es cultura catalana y esto es una entidad política diferente del resto de España. Esto es el Anschluss del nacionalismo catalán. Es lo que hacían los nazis. Como además Cataluña pues le faltan cosas, ¿no? Le falta historia, le faltan pues rasgos esos que llaman identitarios, pues además se los tienen que inventar y si no los tienen ellos, pues lo cogemos del de al lado. Oye, Ramon Llull, catalán, padre de las letras catalanas. Oye, resulta que era mallorquín y que en sus textos decía que escribía en mallorquín. Y nos lo han hecho catalán y padre de las letras catalanas. Y todo es así. ¿Con la idea de defender la cultura para que no se pierda? No, justo al revés. Primero, para usurparla, para hacerla uniforme y para utilizarla como herramienta de separación del resto de España, que es el objetivo final, es destruir a España. Y eso ha ocurrido en Baleares, insisto, gracias al Partido Popular con mayorías absolutas. Un Partido Popular que lo viene haciendo desde hace más de 20 años y que hoy, actualmente, no solo ha rectificado, sino que sigue en el mismo sentido. Hoy, en el Parlamento Balear, nos quedamos solos cuando decimos que en el sistema de enseñanza público hay que defender la libre elección de lengua entre las lenguas oficiales. No tenemos ningún problema que se promocione el mallorquín, claro que sí, y que hay que garantizar que las familias puedan educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Solo faltaría. Nos quedamos solos nosotros. El PP dice que eso es populista y que que eso supone el monolingüismo en español. Y se quedan tan tranquilos. Cuando ustedes tengan que ir por trabajo a Baleares, les va a pasar lo mismo que en Cataluña. No van a poder escolarizar a su hijo en español. Y aún les saldrá uno del PP diciendo, es que ahora lo que hay que apostar es por el trilingüismo, que es timolingüismo, porque es un timo. Además, ahí no hay libertad ninguna. Y además te reparten en porcentajes. El 33%, además queda precioso. Claro, el 33% en una lengua, el 33% en la otra y el 33% en inglés. Y acabas con ese 33% que nadie elige nada, los padres ya se lo han hecho, estas asignaturas en este idioma, este en otro y otro. Y te dicen, el 33% en español será la lengua castellana y la gimnasia. Y dices, el trilingüismo. Total, que no saben ni español, ni inglés, ni el catalán ortopédico ese que enseñan, ni absolutamente nada. Pero, ojo, lo que sí que saben es de ingeniería social, de utilizar la enseñanza en la idea de destruir a España, en el odio a España. Y tenemos un sistema educativo fundamentado en el odio a España. Y eso es por culpa de haber transferido la competencia de educación a las comunidades autónomas, algo que jamás se debería haber hecho. Educación debería ser nacional. El gran problema de nuestra educación es que no es nacional. Y está dejado en manos de unos señores en las comunidades autónomas que lo utilizan como herramienta política. Y da igual que sean nacionalistas, y el ejemplo está en Baleares. Nunca han gobernado los nacionalistas, ha gobernado el PP o el PSOE. Y tenemos lo mismo que en Cataluña, exactamente igual. Gracias, Jorge. Nos vamos al otro lado, que es el... De Baleares a la Comunidad Valenciana, yo cuando conocí Valencia, como se tiene que conocer hace ya 21 años, me llamó la atención. Yo creo que es una de las tierras de España donde se vive la libertad, o se vivía la libertad con mayor intensidad. Efectivamente, todos conocemos el himno de su región, que habla de ofrendar glorias a España en valenciano. Y, sin embargo, es verdad que en los últimos años la evolución es tremenda. José María, también el Partido Popular ha intervenido, no ha intervenido. Quizá ahí hay un elemento muy importante que es ese partido Compromís, que es una especie de copia de Esquerra Republicana en Valencia. Cuéntanos un poco cómo está la situación. Sí, gracias, Jorge. Bueno, gracias a las Cortes, gracias a DENAES y a los compañeros de Vox aquí en Aragón y gracias a ustedes por acompañarnos. Efectivamente, podríamos casi considerar que la situación de Valencia o de la Comunidad Valenciana es bastante calcada de la que está ocurriendo en Baleares, que acaba de comentar muy claramente Jorge. Lo cierto es que Valencia, si uno camina por sus calles, por la ciudad, por sus pueblos, en Alicante igual, en Castellón también, y eso que tienen más cerca, pues esa opresión, ¿no?, que quizás se siente del separatismo. Cuando hablas con un ciudadano de a pie, la cuestión de la confrontación a España, la cuestión de no ser ciudadano español, no se la plantea a nadie. Es un problema artificial,
es una construcción, efectivamente, creada desde la manipulación. Y empezando por la educación, por supuesto. Y si no lo frenamos, dentro de poco tiempo tendremos independentistas como los hay en otra parte de España, que es Cataluña. Y si no lo afrontamos en las calles y no llevamos el mensaje a la calle, hablaba antes Pedro, hablaba de qué hacer, qué hacer, y Dios me libre llevarle la contraria a un diputado nacional, y además héroe de la resistencia. Pero efectivamente es la calle, y lo decíais también, es que nosotros en las instituciones podremos hacer ruido, podremos levantar la voz, podremos hacer nada menos que mantener la vela encendida. Es decir, en las Cortes están muy rabiosos. Los de Compromís están muy rabiosos, porque ellos habían engañado al pueblo valenciano diciendo que eran valencianistas. Y no son valencianistas, son separatistas, son los súbditos de esos que quieren crear un imperio frente a España, ¿de acuerdo? Pero esa sensación no está en la calle, la quieren meter poco a poco abogando a los sentimientos. Se han dado cuenta que Valencia, la Comunidad Valenciana, tiene tanta riqueza cultural, tiene tanta historia, tiene tanta tradición, que ha sido un freno para esa invasión, que se están infiltrando poco a poco. El mundo fallero y la Mare de Déu han sido históricamente la devoción a la Geperudeta, y el mundo fallero ha sido históricamente un freno a esa invasión. Pues bien, se han dado cuenta y entonces se están infiltrando en el mundo fallero, que odian porque es estrictamente de los sentimientos, de la historia, de la tradición valenciana. Lo odian, pero crean nuevas fallas para crear unos sentimientos distintos. Se meten en organismos solidarios que odian, porque tampoco creen en la verdadera solidaridad, se meten en organismos de la Iglesia, por ejemplo, que odian para generar sentimientos. Y luego, cuando crean esos sentimientos, inoculan el veneno. ¿De acuerdo? Vuelvo al principio. El valenciano nunca se ha cuestionado no ser español, nunca. De hecho, en nuestro himno lo cantamos orgullosos, y cuando hablaba de erizarse el vello, a mí se me eriza con el himno de España. Pero es que con el himno de mi región, en la primera frase, no lo puedo evitar, porque ofrendar nuevas glorias a España es muy grande, ¿no? Entonces, partiendo de esa riqueza que tiene el valenciano, esa cultura, esa tradición, que ha sido pieza fundamental, que es nuclear en la consolidación de España, lo que están pretendiendo estos va por dos lados. Uno, la cuestión de los intereses económicos, de alguna manera un imperialismo, y por otro, la separación de España, la quiebra de la unidad nacional. Y eso los valencianos no lo podemos consentir. Por eso tenemos que tomar la calle, por eso tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de lo que ha hecho la izquierda, cómo se ha ido infiltrando en la educación, se ha ido infiltrando en todos los colectivos, en todas las asociaciones, en la sociedad civil. Me decía hace unos años Leopoldo López, el padre del opositor venezolano, me decía: José María, que no os tomen la calle, porque si os toman la calle estáis perdidos. Efectivamente, esa es, yo creo, aparte de lo que hacemos en las instituciones, que es mantener la vela encendida, intentar que no adoctrinen en la educación, que no inoculen veneno en nuestros hijos. Aparte de fomentar nuestros artistas, nuestras tradiciones, nuestras sociedades musicales. Ahora la paella es catalana, ahora las sociedades musicales se inventaron en Cataluña, ahora Sorolla pintó el sol catalán, que será muy bonito, pero lo siento, el azul que pintó Sorolla es del Mediterráneo valenciano, ¿de acuerdo? Y los castellers serán catalanes, pero la muixaranga es de Algemesí. Quiero decir, cada uno tiene su riqueza, Cataluña la tiene, y es de todos los españoles.
Valencia tiene la suya, la Comunidad Valenciana tiene la suya, y es de todos los españoles y del mundo entero. Las fallas son patrimonio universal de la humanidad y estamos orgullosos de ofrecerlas desde España, Valencia, al mundo entero. ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo que la calle es fundamental, el papel que podamos hacer en las instituciones es fundamental, pero la calle lo es. Y Vox se ha dado cuenta. Es un partido que está en la calle. Es un partido que el fin de semana, después de estar en las Cortes, nos recorremos todos los municipios con mesas informativas, con reuniones, hablando con la gente, con la familia, con los amigos, sin miedo a nada ni a nadie, como estamos diciendo siempre, porque sabemos que cambiar la sociedad, o mejor, recuperar nuestra sociedad, solo se puede hacer desde la sociedad. Por eso es tan importante la parte orgánica de un partido. Por eso Vox no le va a pasar, como a Ciudadanos o a Podemos, que se han diluido porque no tenían estructura, solo tenían cargos. Nosotros tenemos una estructura orgánica que puede llegar a todas partes. Y concluyo con el tema de la lengua. La lengua, que es riqueza, lo han utilizado como instrumento político. Es decir, han impuesto la política sobre la realidad histórica y sobre la riqueza cultural de todos los territorios de España. En Valencia se habla valenciano, porque cuando llegó Jaime I ya había una lengua, la lengua romance, y quien le acompañaban eran aragoneses, no eran catalanes. El catalán sale más tarde, yo no voy a entrar en la discusión de si es antes el huevo o la gallina, pero desde luego en Valencia tenemos nuestra lengua valenciana y, por supuesto, tenemos nuestra lengua española, que es la que nos une a todos. La riqueza de cada pueblo de España tiene que servir para unir en la nación, tiene que unir a todos los españoles. No puede ser un instrumento para quebrar la unidad nacional. Gracias. Gracias. Gracias, José María. Y ahora a David le queda la parte más difícil, que es intentar rebasar las intervenciones anteriores. Entonces, ahora se lo voy a hacer aún más difícil, porque le voy a hacer una pregunta que efectivamente no se espera, porque no tiene planeado que yo le pregunte esto. Él viene aquí viene con sus notas, todo aquí. Yo es que siempre traigo notas, pero luego no las uso. Dos cosas. Por información, sobre todo no solo para los que están aquí presentes, sino para los que nos ven por streaming y que pueden ver este vídeo mañana por la tarde o dentro de un mes. Por pura información, a mí me consta que en Aragón hay una televisión, que es Televisión Aragón, y a mí me gustaría saber si Aragón Televisión es un instrumento de disolución de la unidad de España como una comunidad política, como lo ha sido TV3, y como lo han sido las televisiones regionales en muchísimas ocasiones, azuzando el odio, el enfrentamiento y la confrontación entre españoles. Y segundo, que nos cuentes esto del chapurreado o de las fablas de la montaña y esa voluntad de construir sobre una fabla una lengua para construir luego, como nos han explicado Jorge y José María, sobre una lengua construir una nación. ¿Cómo nos cuentas? A ver, David. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias por habernos acompañado o hacer posible estas jornadas. Estamos en la mejor compañía, tanto aquí como allí. Y desde luego es un placer reunir a tan buena gente y tanta calidad a nivel política y a nivel humana, ¿no? La calidad humana yo creo que nos debe reconocer en todos los sitios y es fundamental. De todas maneras, con el tema de la televisión, aquí tenemos la CARTV, que se llama la Corporación Aragonesa de Radio Televisión Española, digo de televisión, y no es una herramienta que favorezca, bueno, yo lo entiendo así, no favorece el separatismo o está trabajando contra España. Aquí el problema de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión no es ese. Nosotros tiene una financiación de 50 millones de euros y nosotros siempre hemos discutido el modo de gestión, ¿no? La forma de gestión. Nosotros lo que no queremos es que se financie enteramente de las arcas públicas, ¿no? De los fondos públicos, y que tienda a otro tipo de sistema, ¿no? De que se autofinancie pues, con sus propios contenidos, con la publicidad,
todas estas cosas. Además, nos interesa que si es una televisión pública, pues sea una televisión objetiva. Es decir, no hay un problema de que sirva a intereses contra España, no, pero sí que es a veces un poco telelambán, por así decirlo, ¿no? Para entendernos. Es una televisión que trabaja para el gobierno, pero sin embargo la financiamos con fondos públicos. Entonces eso no puede ser. No puede ser un altavoz del cuatripartito ni una correa de transmisión del cuatripartito. Entonces queremos neutralidad, queremos la misma presencia que los demás, porque nosotros, como Vox, también representamos unas sensibilidades, una ideología y necesitamos y tenemos derecho a tener una presencia en los medios públicos, porque son públicos, son de todos y para todos. Entonces, nosotros nos hemos opuesto siempre a la forma, el tema de financiación, de gestión, pero no hay un contenido, digamos, que tienda a romper España. Yo creo que en Aragón, por suerte, no estamos tan mal como algunos de mis compañeros. Bueno, Cataluña, por supuesto, ya es otra división, por así entenderlo, que tiene mucho mérito nuestros compañeros de Cataluña y nuestra compañera del País Vasco, de verdad. Nos quitamos el sombrero por la valentía y el trabajo que hacéis. Eso lo quería decir. Y en Aragón no tenemos ese problema. En Aragón lo que tenemos es gente que se está vendiendo por unos intereses espurios, unos intereses mezquinos, a ese pancatalanismo o a ese separatismo catalán, mejor dicho, de una manera, pues no sabemos si inconsciente o no, porque aquí existe un idioma antiguo, existen muchas fablas, muchos dialectos de prepirenaicos, pirenaicos, luego está la zona oriental donde se habla chapurreado. Chapurreado es un término que parece que es hablar mal, ¿no? Que eso le sabe muy mal, porque uno dice chapurrea un idioma, no. Viene me parece de una mezcla de licor, es decir, de una mezcolanza, por eso se llama chapurreado, porque recoge muchas cosas, pero no recoge el catalán. Es decir, si te remontas a la historia, desde los fueros de Jaca, por ejemplo, Jaca era la capital del Reino de Aragón, como sabéis, luego llegó Huesca, pero en el 1177 los fueros de Jaca ya están escritos en una lengua que se entiende que es una lengua para que la entendieran los jaquenses, es decir, una lengua popular. Y esa lengua no es el catalán, es una lengua bastante más parecida a lo que se entiende por chapurreado. Entonces, esa idea de intentar conquistar territorios a base de falsificar la historia y falsificar la propia esencia de las lenguas, lo que un filólogo te puede explicar y un historiador, pero un político tiene otro interés, y el interés que de ellos tienen es crear una ficción que anule además las esencias, ¿no? Porque aquí hay muchas lenguas, muchas fablas, muchos dialectos, y lo que se hace, como han comentado los otros compañeros, es hacer tabla rasa. Realmente estás acabando con eso que dices que quieres conservar, que es la identidad, la tradición oral de siglos. No, estás acabando con ello. Estás haciendo una tabla rasa y estás haciendo, pues, como el euskera batúa, ¿no? El tema batúa. Es decir, estás creando una lengua artificial, una aragonesa artificial, que no se hablaba ni en los Pirineos, ni en ninguna comarca, y estás construyendo algo que es artificial. Entonces, aquí hay una plataforma aragonesa de No Hablamos Catalán, para, pues, si alguno tiene alguna duda. Es decir, aquí no se habla catalán, se habla chapurreado, se habla una serie de dialectos, pero muchos aragoneses se resisten o nos resistimos a decir que se habla catalán. Esto es solo una medida, una herramienta de conquista política, de colonización cultural, política y territorial de Cataluña. Y ante eso nos tenemos que oponer. Y de hecho, en estas Cortes de Aragón nos hemos opuesto, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Las PNLs, que son proposiciones no de ley, que son iniciativas parlamentarias que hacemos aquí, no tienen fuerza vinculante, pero sí que tienen su importancia, porque que la Cámara de las Cortes de Aragón, donde están representados, pues, la comunidad de Aragón, los aragoneses, es la voz de los aragoneses, diga que no quiere ciertas instituciones, es muy importante. Nos costó bastante, nuestras ambiciones políticas y nuestra iniciativa era mucho más ambiciosa. Nosotros, pues, queríamos terminar con la propia Dirección General de Política Lingüística y que formara parte de la Dirección General de Patrimonio. Pero, bueno, tenía 4 puntos nuestra iniciativa y conseguimos aprobar 2. A veces en política, pues, hay que ser pragmáticos, porque a nosotros nos interesaba que se aprobase y forzamos al PAR, que es parte de ese cuatripartito, a que votase a favor de un par de nuestras iniciativas, porque ya contábamos con el apoyo del Partido Popular de Ciudadanos. Y entonces conseguimos suprimir
la Academia Aragonesa del Catalán y suprimir los 15 miembros de la Academia Aragonesa, pues que era gente puesta a dedo especialmente por Chunta Aragonesista, que es un poco el peaje político que se ha pagado a pues eso, un partido de extrema izquierda que defiende la autodeterminación de Aragón, o sea, una cosa absurda, ¿no? Si Aragón ya no es España, yo no sé ya qué nos queda, ¿no? Es decir, si Aragón ya no es España... Y bueno, conseguimos ese pequeño éxito, o pequeño gran éxito, como queráis, porque aquí somos 3 diputados y tampoco podemos hacer maravillas. Pero sí que era muy importante, porque dar el mensaje de que aquí no queremos tema catalán, y fue un freno, ¿no? Fue un pie en pared a ese avance o esa avanzadilla catalana. Y en medios catalanes sí que se hicieron eco y sí que les molestó, sí que les puso tensos y sí que sintieron esa defensa que hacemos de nuestras identidades reales. Muchas gracias. Nada, pues felicidades. Felicidades por haber conseguido esta pequeña victoria. Esto es una conspiración. Sí que me quedo con una idea que me ha gustado mucho y creo que es algo a valorar para todos, que es acabar, antes de que acabemos con todo el sistema autonómico, que nos va a costar, pero lo vamos a conseguir, porque cualquier español con sentido común, si se lo explica, se da cuenta de que esto hay que desmontarlo de forma inmediata, porque lo único que causa es confrontación e ineficacia. Lo de acabar con la Dirección General de Política Lingüística en sí mismo, habría que acabar con todas, las de Vascongadas, la de Cataluña, la de Baleares, porque la política lingüística es la que realizan los padres y las madres con sus hijos en casa. Esta es la política lingüística, que es, ¿tú qué hablas? Mi lengua materna, que para eso están las madres transmitiendo la lengua y no ningún burócrata diciendo cómo se tiene que actuar. Entonces, yo creo que vamos ya obligados y creo que lo que tenéis que hacer es preguntarles. Tenemos 4 pedazos de diputados, con lo cual, si conseguimos 4 preguntas, una para cada uno de ellos, pues justifican el enorme sueldo que cobran por estar aquí y además seguro que tanto pues Marta, cualquiera de ellos tiene algo que deciros. Yo abro el turno de preguntas al público y os están esperando. Bueno, vamos. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Vamos, oyéndolos, me surge la idea, y creo que en esta sala hay escritores, ¿no? Y habéis desvelado mentiras evidentes como la Bonjour, como el tema de Jaca, y creo que se tenía que escribir un libro para dar la batalla en la que se desvelara las 100 grandes mentiras de los países catalanes. Que tengamos una herramienta para luchar y evidenciar todo lo que, bueno, han salido cosas en esta exposición, pero seguro que hay muchísimas más. Gracias. Bueno, ¿se oye? Sí. Es una buena idea. El problema está en qué difusión podría tener un libro. No, me estoy riendo de mí misma, no quiero decir que de lo que me acabas de decir tú. ¿Qué difusión podría tener un libro con 100 medidas para desmontar al panseparatismo, como le llama Jorge? ¿Quién se lo leería? Si incluso nosotros tenemos una Agenda España y unas 100 medidas que lo tenemos como libro de mesilla y nos cuesta por falta de tiempo poder asimilar todo eso. Quiero decir que, siendo que no me parece una mala idea, mentiras, sí, no sé, ya te he entendido. Mentiras, pero creo que el problema de base sigue siendo político y es de un conchabeo del Estado central con el catalán. En este caso, el catalán, el balear, el que toque con los separatistas, cada uno en su región, aunque no les guste la palabra región.
Y es eso. En el caso de Cataluña, al Gobierno de España le importa un comino lo que pase en Cataluña mientras les sigan dando la cuota de poder que necesitan para aprobar sus presupuestos o, como en el caso vasco, presos por presupuestos, que sigan teniendo, que les sigan manteniendo porque solos no pueden. Y al Gobierno catalán pues le importa mil lo que pase en España mientras ellos puedan seguir en su avance separatista también. Me he ido un poco de lo que tú me decías de las 100 mentiras, pero ¿cómo lo haces? Es un poco, es didáctico, no lo puedes meter en los colegios, lo haces en catalán para que cuele más, es que no sé. Yo creo que hay alguien Pues que un ya, programa está, de TV3. que ya está escribiéndolo, porque de todos los que nos están escuchando, Iván Vélez yo creo que ya tiene como 40 de 100, no, es una broma. Y lo importante es que luego los de comunicación de Vox hagan 100 vídeos sobre las mentiras del separatismo. Yo creo que mucha gente a lo mejor lo de leer, pero un vídeo de un minutito, son ideas. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Yo, haciendo un compendio de todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha hablado en este y en la anterior mesa, me da la sensación de que la imposición en los últimos 40, 50 años del mito catalán o de todo lo que rodea la ingeniería social de los separatismos únicamente tiene un trasfondo económico. Desde mi punto de vista quizás es muy simplista, pero los separatistas lo que tienen montado es un negocio. Y quizás en contestación a lo que decía Pedro, la manera de atacarlos sería atacando el negocio. Es decir, porque incluso David lo ha comentado ahora, lo que se pretendía en Aragón era meter a 15 personas cuando se ha aprobado esa propuesta en contra de la lengua catalana, 15, vamos a llamarlos enchufados de chunta para que vivan, aunque suene un poco mal, del cuento. Y realmente los separatistas no se dedican, o por lo menos me gustaría saber la impresión que tenéis vosotros en vuestras respectivas comunidades autónomas, ¿no es un negocio, una ingeniería social que han montado para vivir del cuento? ¿Han creado un problema donde realmente no existía? Gracias por la pregunta. Vamos a ver, ¿han creado un negocio? Sí. ¿El separatismo solo para hacer negocio? No. Es decir, ellos tienen una idea muy clara, que es la destrucción de España. Entonces utilizan todo esto, países catalanes, País Vasco independiente, Euskal Herria, también es anexionista, coge Navarra, bueno, todos son iguales, todos son exactamente iguales. Entonces, lo que pasa es que esa es la idea fundamental. Para conseguir eso, además, vamos a vivir bien. Claro, van a enchufar millones de euros para que la maquinaria funcione mucho mejor, llegue a todas partes y tengamos un ejército de enchufados. Entonces tú creas una necesidad, es decir, nosotros queremos romper España y para eso necesitamos un separatismo. El separatismo lo creamos en base a supuestas identidades nacionales que van saliendo como champiñones por todas partes, porque ya no solo Cataluña, Valencia, Baleares, es Galicia, el País Vasco, Navarra, es Asturias, es dentro de poco Cantabria, que van a crear el cántabro. En León han creado el leonés también. Ahora, entonces, decía antes David, no, Aragón no es España. Bueno, es que al final ni Aragón ni nada. O sea, es que lo que intentan ellos es que España no existe. No existió nunca y es un conglomerado de nacioncillas, del cual, pues, unos tíos raros de repente han dicho, esto es España. Bueno, no existe, ¿no? Entonces, ellos tienen esta idea, el separatismo, y crean una industria. Si tú creas una industria millonaria en base al erario público y además con esa industria millonaria vas creando leyes que blindan ese dispendio público millonario y después además empiezas a crear requisitos para poder trabajar, los certificados de una determinada lengua, primero los funcionarios, después todos los trabajadores públicos, después cualquier empresa que quiera concursar a algo de la administración, después se meten ya en el ámbito privado y le dicen cómo tienen que rotular, y tú para todo eso tienes que tener unos conocimientos, tienes que ir a unas determinadas academias, tienes que ir a unos institutos donde hay millones enchufados, donde hay un montón de gente. Pues lo que se hace aquí, y lo que se hace en Asturias, y lo que se hizo en Baleares y se ha hecho en todas partes, Institut d'Estudis Catalans, Academia Valenciana de la Lengua, Institut d'Estudis Balearics, millones, gente, creamos libros, grandes intereses editoriales, gramáticas inventadas, más gente trabajando, todo no
por interés cultural, no. A la cultura les importa un pimiento. El interés es político para separarnos del resto. Y lo estamos pagando todos. Este suicidio lo pagamos todos. Y no es culpa de los gobiernos autonómicos, es culpa de los gobiernos de la nación, que lo han permitido todo y que han dado todas las competencias a las comunidades autónomas para que pudieran hacer eso. Y no solo eso, sino los gobiernos de España colaboran también con más dinero, porque también subvencionan todo esto. Entonces, negocio sí, negocio. Pero ojo, no lo hacen solo por negocio, lo hacen con una idea muy clara, que es romper a España. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Le decía Pedro, el provocador, esta mañana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Esto se puede desmontar, no es imposible, es que os veo un poco pesimistas. Esto se puede desmontar. Para empezar, antes no existía Vox, ahora existe Vox. Os lo digo yo, que llevo 20 años en la sociedad civil y solo 3 en Vox. Nosotros nos pegábamos tortas y no veíamos que nadie recogiera nuestro mensaje. Peor aún, cuando había alguien que lo recogía, que era el PP, llegaba a gobernar y de lo que he dicho, nada. Y nos mentía. Entonces era muy frustrante. Pero ahora existe Vox. Y Vox esto lo puede llevar a cabo. Estas cosas se solucionan con voluntad política. ¿Cómo se desmonta todo esto? Primero eliminando las leyes, después devolviendo las competencias, sobre todo la de educación y cultura, al Estado. Quita el dinero, quita el chiringuito. Toda esa gente deja de cobrar. Te montarán 1000 follones, 1000 manifestaciones, incendiarán lo que no está escrito. Pero a los 3, 4 meses sin cobrar... oye, lo de la nación, a lo mejor lo podemos dejar para más tarde, ¿sabes? Por eso os digo, claro que hay solución, hay voluntad política, y no solo hay que atacar a los tribunales, por supuesto, pero hay que hacerlo a nivel político, devolviendo las competencias, cerrando el grifo a toda esa industria millonaria separatista, y claro que se acaba, por supuesto, pero es fundamental desmontar este sistema autonómico, que es el culpable de haber llegado a todo esto. Gracias. Yo tenía una pregunta. Es que ha sido casualidad, porque me ha llegado el orden del día que tenemos para el Congreso de la semana que viene y hay una moción. Hay una moción que dice lo siguiente. Esto es un ejercicio práctico, ya voy a aprovechar. Una moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Botran Paisa, la CUP, relativa a infraestructuras, aumento de las emisiones y lucha contra el calentamiento global en los países catalans. ¿Cómo enfrentaríais esta moción? No sé si eres provocador o la leche, no sé qué eres de las dos cosas. Bueno, yo lo primero que le diría al señor este de la CUP, en persona, diría que se lea el libro de Alex Grigelmo de La seducción de las palabras, y que le destapa, le descara con estas mentiras, ¿no? Porque efectivamente cómo se manipula. Decía el emperador, decían en Roma, en la Roma clásica, que el emperador puede dar la ciudadanía a las personas, pero no a las palabras. Y la ingeniería social se está haciendo sobre países catalanes, sobre las palabras. Alex Grigelmo, La seducción de las palabras. Por otra parte, hablaría con Juan Pablo, que es mi coordinador parlamentario, y con mis compañeros, y luego hablaríamos con la DPP, que es la que nos tiene, que es la que nos tiene que autorizar el posicionamiento, pero si dependiera... Pero si dependiera de mí, así a bote pronto, probablemente yo presentaría un escrito de queja ante la mesa de las Cortes. Diría que eso no se puede debatir. Si no me hacen caso, presentaría un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia. Y si al final fuera a pleno, como de lo que se trata es de que nuestro mensaje llegue a los ciudadanos y no se quede encerrado dentro de la jaula del Parlamento, probablemente haría un discurso muy duro, muy firme e intervendría
debatiendo y discutiendo esa mentira de esa moción. No entraría en las infraestructuras, entraría en esa construcción que quieren meter con la excusa de las infraestructuras. Creo que sería eso lo que tendríamos que hacer, ¿no? Tú ya llevas muchos años haciéndolo. Por cierto, si me permites, un segundo, por favor. Ha dicho Marta que contra las mentiras, la Agenda España, las 100 medidas, pero ya hay mucha literatura también al respecto. Tenéis a Jesús Lainz, España contra Cataluña, el privilegio catalán, también tiene un libro sobre el vascocentrismo, creo que es, y la Real Academia de Cultura Valenciana, la buena, no la Academia Valenciana de la Lengua, catalana, que es la que blindó el PP en la Comunidad Valenciana, y nosotros queremos cargarnos, por supuesto. También la Real Academia de Cultura Valenciana tiene mucho escrito sobre las mentiras de estos inexistentes países catalanes. Bueno, pues yo quería hacer una especie de aportación también. Está claro que el problema es que mucha gente no lee. A la gente parece que le cuesta leer bastante las mociones, los libros, etcétera. Entonces, y como bien decía Jorge Campos, es un problema también de dinero, ¿no? Pues la cuestión es que a lo mejor hay que invertir, es una propuesta aquí a pecho descubierto, a lo mejor hay que invertir en precisamente, además de esos estupendos vídeos que hacen Iván también, que está por aquí, y muchos, a lo mejor en algo que le entra a la gente, que es el audiovisual, pues a través de documentales, a través incluso de películas, y cómo no, como toda esta historia lleva un entramado de Juego de Tronos, quizás hasta de una serie de Netflix, puede ser. Es decir, al final llegarle a la gente a través de las herramientas que hoy en día son más accesibles, que es el móvil que tenemos hoy en día cada uno, y de una manera, pues la verdad, más sencilla, a lo mejor. Porque el problema al final es que a los que están dirigiendo, a los políticos que están dirigiendo estas iniciativas, no hay que convencerlos, porque ellos tienen claro su negocio. Su negocio da igual lo que le digas, que va a ser ese. A quienes hay que convencer, efectivamente, es a nuestros compatriotas, a los ciudadanos. Y quizás incluso con aquello que te permite el audiovisual, que es por los sentimientos. Aunque, como bien has dicho también, Jorge, no se trata de un sentimiento, pero es que a veces se puede llegar a entrar por un sentimiento patrio, de una forma fácil de llegarles a través de series, televisión. Entonces, ¿para cuándo un crowdfunding o financiación para hacer eso? Porque aquí hay mucha gente que estaríamos dispuestos a hacerlo, incluyo a Alejandro Nolasco, que controla bastante el tema, a mi amigo, y esa es la aportación que ahí la dejo. Muchas gracias. Que Iván Vélez pide la palabra. Te contesta La respuesta la tenemos en DENAES y es un curso que hemos grabado ya que saldrá como en enero, de unas 8 horas de vídeos relativos a historia y cuestiones políticas relativas a la nación española. O sea que nuestra parte está hecha y saldrá en enero, así que aprovecho ya la cuña publicitaria para... Después de la cuña publicitaria de nuestro amigo Iván, que hace muy bien porque es en beneficio de la causa de todos, yo sí que creo que tienes razón. Es decir, primero que no hay un problema de que falten libros. Libros sobran. Hay un saber y hay una cantidad de libros ingente. No tendrías tiempo ni vida para leer todo lo que tienes que leer y todo lo que es interesante leer en este tema y en todo. Es decir, lo que hay que hacer es adaptar el mensaje al destinatario. Es decir, no hay más que ver qué programas de televisión tienen más audiencia. Es decir, no, es que hay que saber a quién nos dirigimos, el ciudadano medio español. Y entonces, o al joven, el ciudadano medio español de una edad, o al joven. Es decir, hay que adaptar el mensaje al tipo de destinatario que busques. Es decir, ahora mismo la imagen, las redes sociales, el mensaje rápido, no pongas vídeos de media hora, lo va a ver pues 4 personas que ya están formadas además normalmente. Es decir, hay que intentar, la formación es fundamental y en una batalla cultural o una guerra cultural, como dice Jorge, fundamental, es decir, son las bases. Es decir, si no sabemos nuestra historia y nuestra cultura, ¿cómo la vamos a defender, no? Y es el principio.
La formación empieza en casa, en la familia, por supuesto. Es decir, unos valores, unos principios, ese es el esqueleto. Luego vas construyendo, vas envolviendo eso con saber, con cultura, con formación, con datos, pero hay que formar a la gente y la escuela o el colegio están ahora dedicados a adoctrinar a la gente, que es distinto. Están adoctrinando para crear un tipo humano que no nos interesa, pero a ellos sí. Es decir, una persona están igualando por abajo, que es muy del comunismo, igualar por abajo, repartir miseria, igualar por abajo, son cosas muy propias del comunismo, y están fomentando cuanto menos espíritu crítico, más borrego, que pueda pasar sin aprender, sin demostrarlo, que no tengan exámenes porque se puede traumatizar. Es decir, están creando un tipo humano sumiso, débil, manejable, frágil. Ese es el que le interesa al sistema, digamos. Y el sistema está ya también en el tema globalista. Bueno, es que esto es muy largo, pero se está fragmentando sociedades, se está acabando con un ser humano que tenga unas raíces, una identidad, una cultura. No interesa eso, interesa mano de obra barata, gente sumisa y gente fácil de manejar. Pero sí que hay que adaptar el mensaje a los tiempos y al tipo de gente que busques, entiendo yo. Pues con esta buena intervención de David concluimos. Yo simplemente, déjame una cosa, porque Pedro, siempre tienes una posibilidad, que es decirles que hagan todas las infraestructuras que quieran para que podamos disfrutar de las mismas el día que les ilegalicemos a todos ellos. Porque les vamos a ilegalizar a todos. Y creo que Santiago, yo solo agradecer a Santiago, por supuesto, y a Iván, que en nombre de Vox y de la Fundación nos han invitado a todos nosotros, y agradecer a todos los asistentes que habéis demostrado una paciencia, una disciplina y una alegría, porque veo sonrisas ahí. Es increíble, después de 3 horas aún hay sonrisas ahí. Gracias. Sí, a ver, en principio querría agradecer, lógicamente, sobre todo a los ponentes, a todos los invitados que habéis venido aquí a acompañarnos en esta jornada. Yo creo que ha sido un éxito, porque creo que todos nos hemos quedado con ganas de más. Nos gustaría que esto pudiera continuar con más mesas, que pudiéramos seguir hablando, y yo creo que en ese sentido hemos conseguido el objetivo que nos proponíamos. Y como diría Jorge, pues yo creo que después de todo este desarrollo intelectual que nos ha llevado a abandonar y a criticar desde la razón ese mito de los países catalanes y nos ha centrado realmente en llegar a la idea de patria, pues yo creo que vamos a dejar de momento la razón y vamos a pasar al sentimiento y vamos a despedir este acto, como hacemos siempre en Vox, escuchando el himno nacional.